Bienvenidos a Reviews 5 estrellas. Hoy os traigo la comparativa definitiva entre los True Engine 3 SE y los Sonic, dos de los auriculares más top actualmente del fabricante Soundpeak. He realizado esta comparativa ya que mucha gente me ha preguntado cuál de estos dos modelos es mejor. Te aconsejo que si estás interesado en comprar uno de estos dos auriculares, no te pierdas ni un solo apartado de la comparativa, ya que he intentado no dejarme ni un solo detalle. Espero que valoréis el vídeo y lo apoyéis con un like, suscribiros al canal para que así pueda seguir subiendo vídeos para vosotros y comenzamos rápidamente con la comparativa ya que tenemos muchas cosas de las que hablar. ¡Vamos allá! Uno de los puntos más importantes en la comparativa es saber el precio actual de ambos productos y también analizar cuál ha sido el precio más bajo que han tenido desde que están a la venta. En Amazon es donde actualmente están más baratos. En esta tienda los precios cambian cada día y si tenemos un poco de paciencia nos podemos ahorrar bastante dinero. En España los Sonic están a la venta por 43 euros. El precio más bajo que han tenido ha sido de 34. Los True Engine tienen un precio de 46 euros actualmente y su precio más bajo ha sido de 31. En México el precio actual de los Sonic es de 1.400 pesos mexicanos. El precio más bajo que han alcanzado a estos ha sido de 1.119 pesos. Los True Engine tienen un precio actual de 1.459 pesos y su precio más bajo ha sido de 1.167 pesos. En UK los Sonic están a la venta por 34 libras y su precio más bajo ha sido de 28. Los True Engine tienen un precio de 46 y el precio más bajo que han tenido ha sido de 31 libras. Acabando con este apartado, como habéis visto, los True Engine por lo general suelen estar más caros. Si estáis pendientes a sus precios cada día, nos podemos ahorrar bastante dinero en ambos modelos. Sígueme en Facebook para así enterarte de todas las ofertas de estos auriculares. La presentación y el contenido que traen en su interior los dos productos es bastante similar. No obstante, tenemos un par de diferencias. La primera de ellas es que la caja de los True Engine es ligeramente más grande. En el interior los auriculares Sonic nos vienen dentro del estuche, en cambio los True Engine los tenemos separados del mismo. La diferencia más significativa viene con el par de almohadilla entre comillas premium que incluyen los True Engine, unas almohadillas que llaman True Grip, traducido al español verdadero agarre. De estas almohadillas hablaremos en el apartado de ajuste y comodidad. En cuanto a las almohadillas normales, por así decirlo, tenemos las típicas que suelen traer los auriculares in-ear. La diferencia está en el orificio que tienen para la salida del audio, siendo los True Engine más grande. Por otra parte, la longitud del cable de carga es 14 centímetros más largo en los True Engine, 37 centímetros y 23 centímetros respectivamente. En definitiva, valorando la presentación y el contenido de ambos productos, me quedo con los True Engine, por las almohadillas entre comillas premium que incluyen y sobre todo por esos 14 centímetros más de cable que tenemos, que dependiendo de dónde pongamos el estuche a cargar, nos pueden venir muy bien. El diseño del estuche de los True Engine es muy minimalista, su color es negro mate en todo el conjunto y lo único que le hace diferente es el nombre de Soundpeak que tiene en la parte superior. Los Sonic son todo lo contrario, tenemos un diseño más vivo, su color es gris en casi todo el conjunto, ya que alrededor de la tapa tenemos una especie de longitud de onda en color bronce claro. Asimismo, en la parte superior y en la parte interior tenemos el logotipo y el nombre de Soundpeak. En la parte posterior, justo en el centro, tenemos el puerto de carga tipo C en los dos estuches, junto con un piloto LED que está situado en diferente posición. Cuando abrimos los estuches, la primera diferencia que podemos observar es que en los True Engine tenemos 4 pilotos LED y alrededor de ellos un grabado de una batería. En los Sonic solamente disponemos de un piloto LED. Como detalle, cuando colocamos los auriculares Sonic en el estuche, tapa las siglas L y R. En los True Engine esto no pasa. En relación con el material de fabricación de los estuches, tengo que decir que ninguno me ha gustado. Los dos son de plástico y se notan de una calidad baja. Ahora bien, me ha dado la sensación que el estuche de los Sonic tiene más calidad. Los auriculares True Engine tienen un color mate prácticamente por todo el auricular, sin embargo, tiene dos detalles que los hace diferentes. El primero es el triángulo de color bronce que tiene en la parte frontal. Además, podemos ver aquí los dos micrófonos incorpora y más o menos en el medio de ellos un piloto LED. Por otra parte, los Sonic tienen solamente un micrófono y su piloto LED se encuentra delimitado por toda la sigla S que tiene en la parte
frontal. El segundo detalle que los hace diferentes a los True Engine es que en la parte interior, como vemos, tiene una especie de cápsula transparente donde dentro se puede ver los dos drivers que incorpora. Los Sonic tienen un diseño más circular que los True Engine y sus colores van acorde con su estuche de carga, compartiendo la misma longitud de onda en color bronce claro que tienen alrededor. Ambos estuches tienen la misma forma en óvalo alargado, sus dimensiones son más o menos parecidas, pero donde más se nota la diferencia es en el largo. Los True Engine tienen una longitud de 7 centímetros y los Sonic de 6. Ese centímetro de diferencia se nota a simple vista. En cuanto al ancho y grosor, la diferencia es mínima. Las dimensiones de los auriculares son también parecidas, pero aquí la más mínima diferencia ya se nota puestos en las orejas. Tanto uno como otro tienen un cuerpo bastante grande, pero los True Engine se nota que ocupan más espacio en la oreja. El peso del estuche de los Sonics y los auriculares es 5 gramos menor al de los True Engine. Con los auriculares dentro sigue siendo menor el peso de los Sonic, 46 gramos y 53 respectivamente. Y por último, el peso de un auricular es el mismo en ambos modelos, 6 gramos. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente, si me tuviera que quedar con un estuche de carga me quedaría con el de los Sonic. Pesa menos, mide menos, me parece más bonito estéticamente y no se le marcan prácticamente las huellas ni la suciedad. Esto último en los True Engine pasa con mucha facilidad. Los Sonic me parecen mucho más bonitos en cuanto al diseño del auricular se refiere, pero cuando me los pongo no me gusta estéticamente cómo quedan, ya que sobresalen de las orejas, mientras que los True Engine sobresalen un poco menos y me gustan más estéticamente, tanto de perfil como de frente. En los Sonic tenemos botón físico que está delimitado por todo el triángulo de color bronce claro que tiene en la parte frontal. En los True Engine disponemos de zona táctil que está delimitada por toda la sigla S que hay en el interior del triángulo en la parte frontal. De hecho, si pulsáis en los bordes de este triángulo, veréis que el auricular no responde, tenéis que pulsar justo en el centro de la sigla S. En cuanto a las funciones que hacen uno y otro, solo hay una única diferencia y es que en los Sonic tenemos una función extra, que es el modo gaming. Por el contrario, los toques que se dan para activar o desactivar dichas funciones varían un poco. Os dejaré con una animación para que veáis estas diferencias. Sin ninguna duda me quedo con la zona táctil de los True Engine, ya que está muy bien delimitada, funciona correctamente, es más cómoda y no he tenido prácticamente ningún falso contacto. Esto último es debido a que tenemos unos bordes por todo el auricular bastante gruesos y la propia forma del mismo está pensada para que al manipularlos con los dedos no toquemos esta zona accidentalmente. Son muy ergonómicos en este sentido. El botón físico de los Sonic, como ya dije en su review, está un poquito duro y en pulsaciones largas puede molestar. Las luces indicadoras de los estuches y los auriculares nos indican exactamente lo mismo, pero los True Engine nos muestra con más precisión el porcentaje de carga al que está la batería del estuche, ya que dispone de 4 pilotos LED y en mi opinión es más intuitivo verlo de esta manera. Además, los True Engine, cuando tienen poca batería en los auriculares, no lo indican automáticamente. Esto quiere decir que cuando un auricular se queda sin batería, tenemos que pulsar la zona táctil. Cuando hacemos esto, parpadea la luz roja del auricular y nos indica que está sin batería, mientras que los Sonic sí que lo muestran automáticamente y parpadea su piloto LED en color naranja. Usando los dos auriculares en casa tranquilamente con el móvil o PC no he tenido ningún problema de ajuste y mi experiencia con ellos en este sentido ha sido positiva. Como ya dije en la review individual de los Sonic, el problema en el ajuste vino cuando empezaba a moverme con ellos puestos. Notaba como poco a poco se iban soltando de las orejas hasta que finalmente se caían. Con los True Engine me ha pasado lo mismo a la hora de salir a correr. Con las almohadillas normales se caían casi al instante. Al cambiarlas por las True Grip, que incluyen estos, el ajuste sorprendentemente mejoró y pude salir a correr con ellos sin que se cayesen. Estas almohadillas son de goma espuma y la verdad es que noto que aíslan mejor de ruidos exteriores comparándolas con las normales y el ajuste es más seguro. Lo malo es que se desgastan con el tiempo y uso, por lo tanto habrá que comprar unas nuevas en el caso de que las vendan, que no lo sé. El ajuste de los True Engine en términos generales me ha ofrecido bastante más seguridad
que el de los Sonic. Si hablamos de comodidad, los Sonic son como más ligeros y más cómodos, después de tener los dos puestos un largo periodo de tiempo. Para empezar a hablar de este apartado tenemos que saber qué tipo de chip montan los dos auriculares. En los Sonic tenemos el chip 3040 de Qualcomm, que en el último año está sustituyendo al 3020, que es el que tienen los True Engine. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el chip 3040 es bastante más moderno que el 3020. Esto se traduce en que tendremos mejor estabilidad de conexión, menor latencia y un consumo de energía mucho menor, entre otras muchas características técnicas. Pero vamos al grano. ¿Cuáles son las diferencias que he detectado entre tener el chip 3040 o el 3020? La más importante es que los Sony son capaces de hacer funcionar los dos auriculares a la vez, solamente conectando uno. Como veis, solo detecta un auricular en nuestro dispositivo, a diferencia de los True Engine, que para que funcionen los dos a la vez hay que conectarlos por separado en nuestro dispositivo. ¿En qué afecta esto a los True Engine? Supongamos que estamos escuchando música con ellos y nuestro dispositivo se ha conectado al auricular derecho de ellos. Cuando metamos el auricular derecho en nuestro estuche, va a haber una pequeña interrupción del audio de unos 3 a 5 segundos, ya que nuestro dispositivo tiene que desconectar el auricular derecho y conectar el izquierdo. Esta interrupción en los Sonic no pasa, ya que el chip 3040 es capaz de hacer que el auricular izquierdo asuma la conexión al meter el derecho en el estuche sin pasar por ningún proceso de reconexión. Otra cosa curiosa que he detectado es que cuando estoy escuchando música con los Sonic y uno se queda sin batería, el que tiene un poco más de batería se reconecta automáticamente. Los True Engine esto no lo hacen, y cuando uno se queda sin batería, el otro se queda como en stand-by con el piloto blanco fijo encendido, y hay que conectarlo manualmente para así poder seguir escuchando música con él. Os dejo con el tiempo que tardan los auriculares en entrar en el modo emparejamiento al sacarlo del estuche, ya que hay una pequeña diferencia. En este apartado tenemos un claro ganador, y estoy seguro que si tuvieseis algún problema de conectividad lo tendríais antes en los True Engine que en los Sonic. La pregunta del millón: ¿cuál de los dos tiene mejor calidad de sonido? Después de estar una hora escuchando distintas canciones en Spotify y cambiándome continuamente los auriculares para así apreciar las diferencias en las distintas frecuencias, he llegado a una conclusión final. Las frecuencias agudas están bastante más altas en los True Engine y a la vez más presentes, y en ningún momento distorsionan cuando los ponemos al 100% de volumen. La diferencia en esta frecuencia es bastante grande, ya que en los Sony están mucho más bajas y menos presentes. Pasamos a la frecuencia media. Aquí también ganan los True Engine. La separación de instrumentos es buena en los dos auriculares, pero en los True Engine se aprecia más esto, y los medios graves son mucho más contundentes. Las frecuencias graves las he apreciado con mayor calidad y más contundencia en los Sonic. Ahora bien, la diferencia aquí no es tan grande como en las agudas y medias. En los dos están muy presentes las frecuencias graves. A favor de los Sonic, decir que la naturalidad de los instrumentos es mucho mejor en estos auriculares. En los True Engine se notan como más forzados. Un debate que se ha generado en torno a los Sonic es que se escuchan muy flojo. La verdad es que si los comparamos con los True Engine, estos se escuchan mucho más fuertes. Los Sonic son unos auriculares que para poder disfrutar de la música con ellos tienen que estar al 90% más de volumen para apreciar las distintas frecuencias. Si los ponemos a un 60% o 70%, la verdad es que el sonido y la calidad es pobre. Para que os hagáis una idea del volumen máximo de uno y otro, cuando ponemos los True Engine a un 76% de volumen, es lo mismo que poner los Sonic al 100%. Me quedo con la calidad de sonido de los True Engine. En frecuencia aguda y media son bastante superiores. Tienen un sonido más vivo y además tienen ese plus extra de volumen máximo. Con esto no quiero decir que la calidad de sonido de los Sonic no valga la pena, al revés. En el canal tenéis una review de ello donde hablo muy bien de su calidad
de sonido, pero esto es una comparativa y comparándolos con los True Engine salen perdiendo. En este canal seguiré recomendando ambos auriculares por su calidad de sonido, ya que son los dos bastante buenos. Las pruebas que he realizado para analizar la calidad de sonido de los micrófonos son bastante verídicas, ya que he pedido la opinión de las personas que escuchaban mi voz, para así hacerme una idea de cuál de los dos auriculares tiene mejor micrófono. Cuando utilizaba los True Engine en el PC, mis amigos me decían que escuchaban mejor mi voz en comparación con los Sony. No obstante, tengo que decir que con los dos he podido mantener perfectamente conversaciones con ellos en el PC sin ningún tipo de problema. Por último, la voz de mis amigos la percibía mejor en los True Engine. Para analizarlos en llamadas telefónicas puse de fondo una televisión a un volumen medio para así saber cuál de los dos reducía más el ruido de la tele. Y aquí la cosa cambió ligeramente. La voz de mi familiar la percibía con mucha más nitidez y más volumen en los Sonic. Sin embargo, según mi familiar, cuando usé los True Engine, decía que se escuchaba mi voz por encima del ruido de fondo de la televisión. En resumidas cuentas, los True Engine lograban reducir el ruido de fondo un poco, dando prioridad a mi voz. Por el contrario, cuando conecté los Sonic decía que mi voz la percibía peor y que se escuchaba más la tele de fondo. Aún así, con los dos auriculares pude mantener una conversación con él. Os dejo con unas pruebas que les he realizado sin y con ruido de fondo para que os hagáis una idea de cómo se escuchan ambos micrófonos. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los Soundpit Sonic sin ruido de fondo. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los Soundpit True Engine 3 sin ruido de fondo. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los Soundpit Sonic con ruido de fondo de un ventilador. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los Soundpit True Engine 3 con ruido de fondo de un ventilador. El delay en YouTube es bajo en los dos modelos, ya que la propia aplicación es capaz de compensar el delay y prácticamente ni se aprecia, así que no tendréis problemas de delay en esta plataforma. Donde realmente se aprecia el delay es jugando a videojuegos en línea, como por ejemplo el PUBG. Las pruebas que veréis a continuación las he realizado con mi móvil Xiaomi Redmi Note 8 con Bluetooth 4.2 y he obtenido los siguientes resultados. Como habéis visto, el delay de los Sonic es mucho menor al de los True Engine, así que para jugar los Sonic van mucho mejor. En este apartado tenemos que tener en cuenta la capacidad de la batería de los estuches y la de los auriculares. En los True Engine tenemos 500 mAh en el estuche y en los Sonic 400. En los auriculares True Engine tenemos 55 mAh y en los Sonic 70. Sabiendo esto, vamos a ver los resultados que he obtenido en las diferentes pruebas que les he realizado. Primera prueba, tiempo en cargar el estuche desde cero. Los True Engine he obtenido 1 hora y 24 minutos y los Sonic 1 hora y 27. Los ciclos de carga que he obtenido en los True Engine han sido de 2,9 ciclos y en los Sonic 1,6. El tiempo en cargar los auriculares desde cero en el estuche en los True Engine he obtenido 1 hora y 28 minutos y en los Sonic 1 hora y 15 minutos. El tiempo de reproducción de música cargando solamente 10 minutos un auricular, que en este caso ha sido el derecho, en los True Engine he obtenido 59 minutos y en los Sonic 1 hora y 46 minutos. El tiempo de reproducción de música en Spotify al 100% de volumen que he obtenido ha sido de 5 horas y 20 minutos en los True Engine y en los Soundpit Sonic 11 horas y 25 minutos. Como habéis visto en este apartado, en mi opinión salen ganando los Soundpit Sonic simplemente por esas 11 horas y 25 minutos de reproducción continua de música.
Si tuviera que elegir entre uno de estos dos modelos, la decisión sería bastante difícil. El punto más fuerte de los True Engine es la calidad de sonido y el de los Sonic su batería y conectividad. Y tú, después de haber visto esta comparativa, ¿con cuál te quedas? Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, un like ayuda muchísimo. Cualquier duda sobre estos dos modelos, dejadmela en los comentarios. Yo muy amablemente os responderé. Suscribiros para así apoyar el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!